de millones y millones de años en la historia del mundo. En 1839, este doctor Johann Schromm acuñó el término de tuberculosis para llamar a la tisis o consunción. Tisis es un término que se utiliza, que es sinónimo de consunción, desnutrición, chaqueta, le llamamos acá en Lima. Tisis es un título de un vals, el tísico que le llaman, ¿no? Este doctor lo hizo al observar en autopsias o necropsias que las lesiones de los pulmones enfermos parecían pequeñas papas. Cuando sacan las papas salen así como un racimo, ¿no? Cuando compran el bosque parece chanfainita, hay que tener cuidado con estos. La tuberculosis tuvo mucho impacto en el siglo XVII y XVIII. Era una moda victoriana en que las mujeres andaban con vestido largo, pero los pacientes, era una época de mucha pobreza donde había mucha tuberculosis y hemoptisis. Eso significaba que no tenían noción, concepto de bioseguridad, ¿no? Entonces expectoraban en el suelo nomás la sangre y las mujeres recogían con esos vestidos. Entonces, se dice que cambió la moda victoriana elevando los vestidos, ¿no? Claro que ahora ya lo han elevado demasiado. Dentro de hace 100 años más o menos, Roberto Koch, en 1882, 100 años antes que yo ingresara a la universidad, un montón de años, demostró la existencia de un agente causal para la tuberculosis. Pero ¿cuál es el origen de la tuberculosis? En realidad la tuberculosis es una bacteria especial y en general las bacterias han aparecido pues en la evolución de la vida. Las bacterias, supuestamente la hipótesis es que ellos fueron los primeros seres vivos. Y cuando hablamos de bacterias, hablamos siempre de bacterias aerobias y anaerobias. Las bacterias anaerobias son aquellas que no utilizan oxígeno y las bacterias aerobias son aquellas que utilizan el oxígeno. Quienes son más tóxicas son las anaerobias, ¿no? Son bacterias carnívoras que habitualmente se alojan pues en las zonas perianales, escrotales, que hacen daños y llevan a la muerte usualmente. Las gangrenas gaseosas, también esas son las que nos llevan a la muerte y son producto del metabolismo de las bacterias anaeróbicas. Muy bien, entonces a través de la historia del mundo las bacterias, ellos son anteriores a nosotros y nosotros convivimos con las bacterias, respiramos bacterias, expiramos bacterias, defecamos bacterias, besamos a nuestras parejas y estamos compartiendo millones y millones de bacterias en la mano, en el beso, en donde sea, ¿no? Claro que el beso depende también de dónde besan, más bacterias pueden llevar. En la época prehispánica, en el Perú, ya veíamos en los huecos retratos, nos deja la historia de que las columnas cervicales había unas giras, expresión de tuberculosis, ¿ya? También en las momias egipcias, en las momias mexicanas. En este caso el lado superior izquierdo es de México y las otras son de Perú. Y aquí en Nazca se encontró en una momia, se disecó, se sacó un pedazo de pulmón, se mandó a Alemania y encontraron que tenía tuberculosis el niño que está en el lado derecho, ¿no? De tal modo que la tuberculosis no es una cosa reciente. Supuestamente la tuberculosis apareció inicialmente en los mamíferos como Mycobacterium bovis y después con la crianza de los animales pasó hacia el hombre, ¿no? Hay múltiples estudios acerca de la tuberculosis, estudios hechos en globos marinos, por ejemplo, ¿no? Donde se encontraron en el ADN, en bacterias se encontraron el ADN de Mycobacterium. Claro que no se encuentra en globos marinos, de tal modo que si ha desaparecido la tuberculosis en los marinos, debe tener ese bacilo alguna vulnerabilidad
que hace merecedor de su estudio para trasladarlo a los seres humanos, ¿no? Para ver en cómo se puede atacar a la tuberculosis, cómo ha desaparecido en el lobo marino. Por eso hay algunos estudios que quieren hacer, estudios en restos de pingüinos que están en el hielo, ¿no? Muy bien. A nivel mundial, ¿cómo está la tuberculosis? La OMS nos dice que más o menos hay 10.8 millones de casos alrededor del mundo y más o menos 1.2 millones se mueren, ¿no? En 2024. Predominantemente son adultos varones, más del 60%. Y últimamente se ve que hay mayor resistencia a fármacos, ¿no? Sobre todo a la rifampicina e isoniazida, que son el núcleo del tratamiento. En este mapa que ven en el lado izquierdo de verde, vamos a ver que hay un predominio. Primero que Perú está dentro de los primeros 30 países que notifican 87% de los casos de tuberculosis. Tenemos alta tasa de tuberculosis. Y en Latinoamérica, Perú y Brasil son los que tienen mayor cantidad de tuberculosis. A nivel del Perú, observamos que en la costa Lima y en la selva tienen lo que tiene mayor tasa de mortalidad. En Lima misma, propiamente dicho, el Callao es el que tiene la mayor carga. En el lado inferior derecho vemos la evolución del presupuesto asignado al programa presupuestal. ¿Qué observamos ahí? Observamos que el presupuesto asignado a tuberculosis año a año se está incrementando. Año a año se está incrementando el programa de tuberculosis. Y entonces tenemos los mejores métodos de diagnóstico para tuberculosis, drogas modernas, pero a pesar de todo, incluso hay leyes para el trabajo de los pacientes con tuberculosis. Entonces, a pesar de haber tanto apoyo a la tuberculosis, persiste la tuberculosis en el Perú. Y somos uno de los 30 países en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es que seguimos con la tuberculosis? Y es que la tuberculosis no solamente es un problema de salud, ¿no? Aquí vemos algunos avances de qué significa la tuberculosis. Primero, cuando un paciente, una persona nace, crece, se reproduce y muere, punto, se acabó. Pero en el caso de la tuberculosis hay una brecha de diagnóstico. Primero, un paciente que tiene tuberculosis alrededor de su familia puede contagiar a más de uno. Ese es un riesgo. Y si la OMS declara que tenemos una brecha de diagnóstico, vale decir, se espera una cantidad X de tuberculosis para este año, pero solamente se ha diagnosticado la mitad. Entonces hay una brecha de diagnóstico. ¿Y qué significa esa brecha de diagnóstico? Que hay gente que no ha sido diagnosticada y está contaminando, está infectando a la población. En forma práctica, los pacientes en estos combis chosicanos se encontró que estos cobradores habían con tuberculosis, muchos de ellos sus pacientes y algunos abandonados. Y ellos trabajaban en la combi, cerraban la combi y miren, todos están respirando lo que él está expectorando, los bacilos de Koch, ¿no? Entonces hay una brecha, esa brecha hace que perpetúe. Primero, cuando identifican a un paciente con tuberculosis hay que hacer el estudio de todos los contactos. Se dejó de hacer. Después la brecha, al buscar activamente pacientes con tuberculosis, los que abandonan la tuberculosis, otro grupo también importante, ¿no?
Y entonces decíamos, si tiene un buen presupuesto el Perú, lo que manifiesta una voluntad política, una voluntad estatal de controlar la tuberculosis. Entonces, ¿por qué es que se mantiene la tuberculosis? Es que los determinantes de la salud no solamente están en la parte económica, no solamente está en el Ministerio de Salud. Manejar tuberculosis significa Ministerio de Trabajo, que haya oportunidad laboral, significa Ministerio de Vivienda, que haya casas saludables con agua, desagüe para evitar desnutrición de niños con diarrea al año, así, dos, tres o cuatro veces con diarrea que generan desnutrición y anemia. Entonces, tener una vida buena, otro determinante de salud es estilo de vida, ¿no? Estilo de vida saludable, evitar la comida chatarra, el entorno social importante, educación. Más estudias, tienes más posibilidad de ingreso, buena vivienda, rentas, trabajo y amigos. Luego, existe también otro determinante importante, la biología genética, ¿no? Biología genética que hace resistencia a los gérmenes y el sistema sanitario. Todo eso influye, todos ellos son determinantes de salud. Por ejemplo, en la gráfica inferior vemos cómo en Escocia la tasa de mortalidad por tuberculosis fue disminuyendo desde 1840 a 1970, justo fue disminuyendo antes, incluso antes de que se identifique el bacilo de Koch, antes que haya tratamiento quimioterápico y antes de la BCG. ¿Con cómo mejoraron ellos? Mejorando las condiciones de vida, mejorando su estilo de vida, mejorando todos los determinantes de salud. Eso permitió disminuir la mortalidad. Eso si hablamos hacia el Perú, obviamente eso no se está dando, ¿no? Si hubiese una mejora de las condiciones de vida, debe de bajar la tuberculosis rápidamente. Y en Europa se consiguió esto. Se consiguió mucho hasta que llegó este virus que apareció en Detroit, dice, el virus del HIV, ¿no? Entonces bajaba las defensas y empezaban los pacientes a tener tuberculosis. Y en Europa comenzó a haber muchos latinoamericanos que tenían HIV, hacían tuberculosis, ¿no? Por eso es que ahora los estudios, cuando tienen pacientes con tuberculosis, le hacen estudio de HIV para descartar que no vaya a ser que esté inmunosuprimido y por eso esté apareciendo la tuberculosis. La tuberculosis es un problema porque así como el SIDA o la lepra genera discriminación, ¿no? Y es que la gente tiene miedo, hay una cultura así de estigmatización de los pacientes con tuberculosis. Eso obviamente genera depresión en el entorno, ¿no? Entonces, para eso hay que conocer los mecanismos de contagio para evitar estar discriminando. Por ejemplo, la tuberculosis se transmite por besos y relaciones sexuales. En realidad no se transmite ni por saliva ni por secreciones fuera del pulmón. Con la tos, con la respiración, cuando los bacilos salen a través de la vía aérea. La persona con tuberculosis debe estar aislada de su familia y contactos. En realidad, apenas empiezan las 4 o 6 semanas ya se hace negativo, si es sensible obviamente, y ya puede estar en contacto, no hay problema. Las personas con tuberculosis deben lavar sus platos con cloro o comer platos de cuchara, no, es mentira, no se transmite a través del plato. No se debe ingerir medicamentos de la tuberculosis. Si se toma alcohol o ingiere drogas, no deberían tomar alcohol, pero si lo toman igual no deben suspender el tratamiento, ¿no? La ropa de las personas con tuberculosis está impregnada de la bacteria porque debe lavarse por separado, es mentira. Las bacterias tuberculosas son muy sensibles. Cuando uno manda a cultivar las bacterias del bacilo de Koch, tiene que tener un trato especial a esas. Es decir, hay que darle antibióticos para matar los otros gérmenes para que pueda crecer, si no, no crece el bacilo de Koch. Una persona con tuberculosis representa mucho riesgo para la comunidad, en realidad no presenta mucho riesgo, si es que está en tratamiento. Si no tiene tratamiento, está dentro de ese grupo de la brecha, obviamente va a estar contaminando a todo el mundo, ¿no? Oye, si yo me vacuné con la tuberculosis, ya no me va a dar tuberculosis, ya no me va a enfermar, es mentira. La vacuna solamente baja
protege contra las formas más graves de la enfermedad, como meningitis tuberculosa, por ejemplo, ¿no? O contra tuberculosis miliar, que son patologías más graves. Una mujer embarazada no debe recibir tratamiento de mentira, sí debe recibir el tratamiento. Entonces, después de este concepto macro, nos enfocamos en la tuberculosis renal. La tuberculosis renal es una patología, una de la segunda causa de la tuberculosis extrapulmonar, es la segunda causa de tuberculosis. Claro que si me ponen tuberculosis pleural, yo diría que la pleural es más frecuente, ¿no? Más frecuente. Después la renal. Pero cuando dices extrapulmonar, puede estar considerando la pleural. Así que hay que tener cuidado en las preguntas. Para tener tuberculosis renal, inicialmente el paciente tuvo una infección, una tuberculosis pulmonar y que estuvo sus bacterias en estado de inmersión, hibernación, y en algún momento en que bajan las defensas, como en el HIV que da, puede aparecer esta enfermedad. La enfermedad entonces aparece después de años. Siempre en la historia clínica buscar siempre el antecedente de tuberculosis. Cuando ustedes buscan enfermedad, van a encontrar. Si no lo buscan, si no piensan, nunca lo van a encontrar. Entonces, son lesiones inflamatorias, exudativas, se eliminan por la vía, primero es por vía hematógena al riñón y después hacia abajo la vía urinaria inferior es por gravedad, por contención, por continuidad. Es secundaria ya. El riñón es el principal órgano afectado de enfermedad porque más frecuentemente encontramos en pacientes con HIV. Los pacientes que tienen inmunosupresión, obviamente les va a aparecer la tuberculosis renal. Miren, en los pacientes que tienen trasplante renal, en ese grupo de trasplante renal, que tienen manejo con inmunosupresores para evitar el rechazo, también se encontró tuberculosis renal, justamente por su tratamiento inmunosupresor, ¿no? ¿Y cuál es el extremo de la tuberculosis renal? Tener así un riñón todo gaseoso, de caverna, ya no sirve ese riñón. Bueno, no sé si será para bien o para mal, pero usualmente se afecta a un solo riñón. Y como el otro riñón está funcionando, si tuviésemos un solo riñón así como está, tuviésemos ya la urea y la creatinina volando, ¿no? Pero como son dos riñones, este riñón puede estar enfermo hasta las patas. Pero el otro riñón está manteniendo nuestra creatinina y urea en condiciones adecuadas, no hace potasio, no eleva potasio, ¿no? Entonces no nos damos cuenta si queremos hacer diagnóstico por falla renal, en tuberculosis no la vamos a encontrar porque habitualmente el otro riñón está soportando toda la funcionalidad que necesite. Así igual también cuando hay falla renal, cuando hay pacientes que están con un riñón excluido por un tumor, un riñón, el otro riñón está funcionando y a veces no le hacemos caso, no, está bien con su creatinina, pero no nos acordamos que son dos riñones. El otro riñón puede estar haciendo falla y no te manifiesta por creatinina, o sea, no puedes hacer diagnóstico de insuficiencia renal con creatininuria porque el otro está trabajando. Hay que ir más con ayuda diagnóstica por imagen, por ejemplo, ecografía, cómo está el riñón, o si hay obstrucción, hay hidronefrosis, etc. La OMS estima que un tercio de la población mundial está infectada. Un tercio. Si aquí somos 9, por decir, 3 están infectados con tuberculosis y el resto no están infectados. Entonces, 3 estamos con tuberculosis, con infección. Otro tema de epidemiología es que la tuberculosis renal necesita extrapulmonar de infección más común. Bueno, varones a mujeres 2 a 1. Aquí estamos, de todo el grupo que estamos aquí, diría que hay varios que están con tuberculosis. Somos 10 más o menos. ¿Se puede ver la lámina? Disculpa. Sí se puede ver la diapositiva, doctor. Ya, listo. Ok, entonces, ¿cómo es posible que 3 de nosotros tenemos infección de tuberculosis? ¿Qué dices, Luis? ¿Le crees o no le crees a la OMS?
muy alto, ¿no? Todos están gorditos, llenos de salud. René, ¿le crees a la OMS que 3 de nosotros estamos infectados con tuberculosis, la tercera parte? Bueno, doctor, es un dato estimado, ¿no? Sí le crees, entonces. Sí. Ya, entonces partamos la definición de qué cosa es infectado, qué es infección. Infección no es lo mismo que enfermedad infecciosa. Infección es la penetración o multiplicación de un agente infeccioso en el organismo de una persona o animal. Infección no es sinónimo de enfermedad infecciosa. ¿Qué significa eso? A ver, creo que por acá lo tengo, voy a pegar. Bueno, les quiero decir que infección es la penetración y multiplicación de un agente infeccioso y la enfermedad infecciosa ya es la manifestación clínica de la enfermedad. Infección viene a ser una especie de microbiología, ¿no? Y la enfermedad infecciosa viene a ser la parte clínica, la manifestación clínica de enfermedad. Como otra forma puedo explicar. Y si nosotros trazamos dos círculos imaginarios, infección y enfermedad infecciosa, y lo cortamos, hacemos una intersección, en esa intersección, ese achorado de intersección entre infección y enfermedad infecciosa, vamos a colocar a la inmunidad. Entonces la inmunidad va a separar, o va a hacer esa intersección, separa lo que es la infección de la enfermedad infecciosa. La inmunidad nos va a mantener sin enfermedad infecciosa. Tenemos la infección, pero no. Y es que vivimos y convivimos con bacterias todo el tiempo. Todo el tiempo hay bacterias y que en algún momento, si se rompe esa cadena de inmunidad, obviamente vamos a estar infectados. Así es que hay que alimentarse sano para evitar procesos infecciosos. Actualmente aquí en el Hospital Revalliati en emergencia están obligando a ponerse máscaras porque hay una pequeña epidemia de tuberculosis en residentes. Y es que los médicos a veces se confían, bueno, se confían, no saben que están hablando con alguien que está con bacífero positivo alto, no se dan cuenta. En cambio, el neumólogo, la enfermera que reparte medicina para los pacientes con tuberculosis saben quién es beca positivo, sabe quién es beca negativo, sabe cómo cuidarse, está calculando la velocidad del bacilo, la caída, sí, se cuida, sabe cuidarse. Pero si nosotros no sabemos con quién estamos hablando, no deberíamos estar protegidos por eso. Estamos expuestos a microorganismos desde que nacemos, ¿no? Los niños que nacen por parto vaginal recogen una gran cantidad de bacterias y estos generan formación de anticuerpos. Los niños que nacen por cesárea tienen más enfermedades posteriores porque no recogen esos anticuerpos, no recogen esas bacterias en el trayecto del parto y por consiguiente tienen menos anticuerpos. ¿Ya? Cada uno tenemos una cantidad de bacterias. Los comedores también, por ejemplo, tienen sus bacterias. El comedor del Loaiza tiene un tipo de bacterias dentro de sus homenaje. Igual el Hospital Revalliati, así van variando. Los microbios, las bacterias sirven para productos industriales, nosotros tenemos en la piel. Miren, dice que nosotros tenemos más bacterias que en el peso de nuestro cerebro. Tenemos 10 veces más microbios que células humanas. Y estas conviven con nosotros en mutualismo, en parasitismo. Todo el tubo digestivo lleno de bacterias. Utilizamos demasiada cantidad de antibióticos, podemos matar las bacterias y hacen problemas de diarrea. Cuando nosotros tenemos esto de la aplicación de las bacterias, hay un equilibrio de bacterias, hay un equilibrio, ¿ya? Este equilibrio lo voy a explicar. En la selva una vez un niño fue mordido por una culebra. Entonces todo el comité del SAO dijo, nos reunimos, vamos a matar a todas las culebras. Se reunió el comité de defensa y mataron a todas las
culebras. Pero a la semana la ciudad se inundó de ratas. ¿Qué pasó? Rompieron el equilibrio ecológico. Al matar a las culebras comenzó a aparecer las ratas en grandes cantidades. Entonces rompieron el equilibrio ecológico. En China, en los 70, mataron a los canarios. Habían millones de canarios y calculaban que cada canario se comía kilos de los granos que producían. Y decían, si matamos a todos los canarios vamos a tener una sobreproducción. Y efectivamente mataron a los canarios. Y después que mataron a los canarios, empezó a aparecer insectos que se barrió con todas las cosechas. Una hambruna total. De ahí empezaron a comer ratas. Una hambruna y muerte en China. Lo que se hizo fue una ruptura del equilibrio ecológico. O sea, estas aves vivían, cobraban por su trabajo también, ¿no? Comían granos, mantenían aislados a los insectos, pero comían también, ¿no? Todavía un equilibrio ecológico. Igual ocurre, por ejemplo, en las infecciones urinarias. Hay gente que puede tener infección, estar en su vía urinaria infectada, pero no hacer enfermedad infecciosa. Eso le llaman bacteriuria asintomática. Es decir, tiene un equilibrio de bacterias ahí y puede estar la bacteria. Incluso le pueden hacer cultivo y salir positivo. Pero si el paciente no tiene manifestación clínica, oye, no le des antibiótico. Están en equilibrio, vas a romper el equilibrio ecológico. Tienen un estado de equilibrio ecológico. Entonces, pacientes que a veces vienen los pacientes, por ejemplo, yo he visto a un familiar que entra por un infarto y una doctora le pide examen de orina. Y le digo, disculpa, ¿por qué le has pedido un examen de orina a este paciente? No, por si acaso, porque como ha tenido antecedentes de cáncer de próstata, entonces por eso le he pedido. Pero no es que tenga molestias el paciente, no tiene molestias por si acaso. Ese no es un manejo científico, ¿no? Cuando tú en este caso, tú pides un examen de orina porque el paciente tiene síntomas, disuria, polialquiuria, tenemos vesical. Ahí le pides porque tú sientes que ya no es infección, sino es una enfermedad infecciosa, ya está dando manifestación clínica, ya estamos llegando a la parte de sintomatología. Si no tiene síntomas, estamos en la fase de microbiológica. No hay síntomas, están en equilibrio, déjalo ahí. Ninguna bacteriuria sintomática se da tratamiento, excepto que le hayan metido sondas, tubos a la vía urinaria, ahí sí. O excepto cuando es una gestante con cultivo positivo, ahí sí hay que darle tratamiento. La Mycobacterium tuberculosis es un complejo de varios, dentro de ellos Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, el Mycobacterium bovis BCG, que es una cepa variante, se utiliza en instilaciones vesicales en pacientes con neoplasia de vejiga, a veces se les pasa la mano y hacen tuberculosis en vejiga también, ¿no? Mycobacterium africano, Mycobacterium micro, es un conjunto de micobacterias, pero cuando hacemos diagnóstico de Mycobacterium nada más. Mycobacterium y le damos el tratamiento. Sabemos que algunos Mycobacterium tienen resistencia a algunos productos que se van a detectar en el cultivo. El Mycobacterium casó y sigue causando amilación. ¿Por qué? Porque este Mycobacterium requiere técnicas especiales de tinción. Cualquier tinción. Cuando ustedes piden un examen de orina y piden un cultivo de orina, este cultivo tiene que decírsele que es para tuberculosis, porque si no, no van a aislar nunca. ¿Por qué? Porque su crecimiento es lento, es muy sensible, muy vulnerable. Hay que decontaminar las muestras que hay que contaminar de otras bacterias para que pueda florecer, para que pueda crecer esta Mycobacteria en tuberculosis. Tiene un lento crecimiento. Los cultivos de orina se deben ser en orina de 24 horas, no en una muestra nomás, sino en la orina de 24 horas debe cultivarse. ¿Ya? Los cultivos hay dos métodos, el cultivo como medio sólido y el cultivo clásico de Lowenstein-Jensen. Los cultivos antes demoraban pues más tiempo, ¿no? Aquí en el Perú, bueno, ahí dicen 22, en el Perú demoraba un mes,
pero con este método de Lowenstein-Jensen podían tener en 14 días ya el resultado. En el Hospital Rebagliati también hacen este estudio especial de Lowenstein-Jensen, utilizan medio sólido. Se utilizan los dos medios, ¿no? Líquido y sólido. Sólido utilizan para los que están hospitalizados, para que el paciente salga rápido. Y a veces no hay también, pues no compran, ¿no? Pero se puede utilizar los dos métodos. Y lo otro es la prueba molecular de Genotype, que entregan la muestra y que en 2 días más o menos te están dando el resultado y te están haciendo el análisis si es o no sensible o hay resistencia a la rifampicina oxogenacida. Es un método rápido que te acorta y te hace cambiar las drogas si lo necesitas cuando hay resistencia. El BK en orina entonces se hace en orina de 24 horas y se pide la atención de Cis-Nielsen. BK en orina de 24 horas. Una de las debilidades en el diagnóstico de tuberculosis a través del cultivo es que se pide cultivo en orina, pero los cultivos son para gérmenes comunes. Y entonces a las 24 horas no crece nada, te dicen, oye, el cultivo es negativo. En 24 horas están en capacidad de decirte que es negativo si no crece nada. Y el BK tiene crecimiento lento, no dejan crecer otras bacterias, así que los bacílicos no van a crecer. Se hacen orina 24 horas con un método de detención sin Nielsen, si no, no va a salir. Por eso que no se hace diagnóstico de tuberculosis, es raro. Siempre está el cultivo negativo. Infecciones urinarias repetitivas con cultivos negativos. Entonces tiene varios de esos y dice, oye, ¿no será una tuberculosis? No le estamos pidiendo el cultivo adecuado. ¿Cuál es la explicación fisiopatológica de la micobacteria en tuberculosis? Primero, vía por vía hematógena, la vía pulmonar al riñón. Y luego, estos bacilos van al tubo, la médula renal, pirámides, hacen ulceración, forman cavidades, material gaseoso, destrucción progresiva. Y después, este bacílicos ya hecho en el riñón por vía descendente va hacia las vías urinarias bajas. Las vías urinarias bajas generan edema, vegetaciones, ulceraciones. Se obstruye, se fibrosa muchas veces, hacen hidronefrosis. Esta es la clasificación de tuberculosis renal, ya la forma no destructiva, la etapa 1, la etapa 2, forma destructiva, pequeñas papilitis tuberculosa, etapa 3, forma destructiva con 1 o 2 cavernas, etapa 4, forma destructiva generalizada renal. Le llaman riñón mástic a la foto inicial que les enseñé, mástic de masticado. Eso a veces preguntan, riñón mástic, característica de tuberculosis. ¿Cómo vamos a tener un paciente que tenga una manifestación clínica de tuberculosis renal? Primero, el factor de riesgo, contacto con infección de tuberculosis. En el Perú, todo el mundo tiene contacto. Cuando le hacen la pre-PP, todos salen alto, positivos, porque ha habido contacto con TBC. O sea que, de por sí, por ser un país que tiene alta cantidad de tuberculosis, debemos sospechar que tenga tuberculosis renal si tiene alguno de los síntomas que vamos a continuar hablando, ¿no? Signos y síntomas. Sintomatología de riñón no hay, a pesar de tener tuberculosis renal, no da mucha sintomatología renal. La sintomatología es inespecífica. Lo que sí da un síndrome miccional agudo, pero cuando tenemos un síndrome miccional agudo estamos pensando en el tracto urinario bajo, uretra o vejiga, ¿no? Y el síndrome miccional agudo se caracteriza por la disuria, por la equiuria, tenesmo vesical. Ese es el síndrome miccional agudo. El síndrome miccional agudo también no es patognomónico de la vejiga, porque las mujeres podrían tener flujo vaginal y esa disuria por la equiuria tenesmo es producto de una vulvovaginitis y no de una infección urinaria. Si tuviese así, primero se da el tratamiento para la vía, para el tracto vaginal, ¿no? Para la vulvovaginitis. Otra característica es que hay piuria, ¿no? Hay piuria, hay hematuria y hay leucocituria. Así como en tuberculosis hay expectoración motórica, en la tuberculosis renal no falla la hematuria, siempre hay hematuria. Otra de las características es que puede haber dolor en la región lumbar, fiebre va y viene, pérdida de peso y malestar general. Cuando nosotros tenemos fiebre, tenemos que abrir 3 ventanas: fiebre de origen infeccioso, fiebre de origen inmunológico y fiebre de origen oncológico.
Y cuando la fiebre va acompañada de pérdida de peso, de largo plazo, pérdida de peso, podemos decir, oye, ¿es oncológico o es una infección crónica? Y dentro de la infección crónica, la cabeza es tuberculosis. Entonces, la tuberculosis renal no tiene un cuadro clínico específico, pero la sintomatología baja con cultivos repetitivos negativos. Dices, oye, puede ser una tuberculosis, hay que sospechar. Los exámenes que se hacen habitualmente en examen microscopio de orina, examen PCR, es un estudio genético, cultivo para identificar tuberculosis, radiografía simple de tórax, ecografía. ¿Por qué pides una radiografía de tórax? Porque como se asocia, no va a ser que tenga activa una tuberculosis. A veces tenemos pacientes, por ejemplo, con meningitis, rigidez de nuca o fiebre, y decimos, oye, no, es una tuberculosis, una meningitis, tómale la radiografía de tórax también. Dice, no, a veces clínicos nos orientan así. Características del examen de orina. Primero, el del medio, el rojo, sangre. La hematuria macroscópica o micro indolora está presente en más del 90% de los casos. Hematuria está en la cabeza. Después hay una tirada de Colombia, o de colombino, perdón. ¿Qué dice la tirada de colombino? Que el examen de orina, la orina es ácida, pH ácido. La orina es piúrica, tiene pus. Y la orina es aséptica, los cultivos son negativos. Entonces, esta tríada en 2, 3, 4 veces que hacen orina, que viene con infección, le dan tratamiento, otra vez hace infección, le das el tratamiento, cultivo negativo. Ya no importa, como tienes molestia, te doy antibiótico. Pues. Y así están, cambiando de antibiótico, pero si no sospecha que tiene tuberculosis, no le vas a pedir el cultivo en 24 horas y en 6 Nielsen. Entonces hay que sospechar cuando hay tirada de colombino, hematuria. Y la proteinuria ya es parte de la evolución, ¿no? Ya cuando hay daño glomerular, ¿no? O cuando hay daño tubular. La proteinuria es, igual que la hematuria, es porque hay daño glomerular. Ya sabemos que la concentración de creatinina en plasma suele ser normal en el contexto de la afectación unilateral, unirrenal. Los cultivos, no se olviden, cultivo de Lowenstein-James. La incorporación rutinaria de nuevos cultivos líquidos, técnica genética molecular de la última década del siglo XX ha supuesto un avance importante. Entonces, el cultivo debe ser en 24 horas, si no, no sirve. La ecografía, habitualmente se afecta a un solo riñón, 75%, granulomas corticales, necrosis, de acuerdo al grado, a la clasificación de tuberculosis que hemos hablado. Entonces la ecografía te puede ayudar un poco, es inespecífico también, ¿no? Siempre en tuberculosis el que manda es el cultivo positivo. La urografía intravenosa también que da diferentes tipos de patrones obstructivos del uréter. No hay un patrón específico. Por eso la experiencia del ecografista es lo que nos va a ayudar en los informes. Respecto al tratamiento, son 6 meses. Antes había versión 2 y 4. 2 meses iniciales con las 4 drogas y los 6 meses siguientes con 2 drogas, ¿no? Es lo que se da habitualmente para tuberculosis. Una de las cosas que hay que tener cuidado en el tratamiento es que debe ser observado. No se le da para la casa. Cuando se daba tratamiento para la casa, se observó que los pacientes no tomaban la medicina. Trabajadoras sociales hacían visita a la casa y encontraban los medicamentos arrumados ahí, no tomaban la medicina. ¿Qué pasa con la medicina? Cuando van estos pacientes al programa del PCT, programa de control de tuberculosis, a tomar estas medicinas, demoran para tomar. Toman una pastilla y les da asco, náuseas, algunos vomitan. Tienen que estar metiéndose uno por uno, media hora, 1 hora. Algunas se pasan toda la mañana, sobre todo las mujeres, para tomar las pastillas. Algunos y todos se lo toman en uno solo, ¿no? Pero genera una especie de aversión, de náuseas, de solo pensar que va a tomar la medicina ya están nauseosos. Incluso refieren que no están tomando, están en otro evento y recuerdan la medicina y ya les está dando náuseas. Genera en los tantos fármacos que está recibiendo, genera una especie de aversión.
y por eso es que los pacientes abandonan y tienen que estar y tener mucha sensibilidad, responsabilidad para no contaminar a la familia, ¿no? Hay que generarle una visión de cuidado, si no abandonan el tratamiento y tenemos más resistencia. Y el Perú es uno de los que está describiendo mayor resistencia en el mundo. Recordar es volver a vivir, dice el poeta. Triae colombino, orina ácida, orina piúrica, orina seca. Siempre preguntan dónde se sale. Hematuri, vía de diseminación inicial hematógena, distorsión de la arquitectura riñón, riñón mástil, degeneración masiva. Son preguntas claves. Medio cultivo, lobo estenyense. PVC urogenital tiene las características de ser un diagnóstico tardío, hay una falta de conciencia entre los médicos para pensar que puede tener, a pesar que tenemos tanta tuberculosis, no sospechamos que puede haber tuberculosis renal y ya sabemos que los que tienen predisposición son pacientes con baja de defensa por algún motivo. Es una enfermedad insidiosa, síntomas clínicos inespecíficos, manifestaciones clínicas crípticas y variables. Muy bien, chicos, nos quedamos aquí con la tuberculosis. Cuídense. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias. PPT, ¿ya? Ya te pasé el PPT. Ok, chicos, los dejo. Buenas noches, estudien. Estudien para 20, no para 11, ¿eh? Estudien para 20, no para 11. Chao. Fijo. Ya. Chao, Matías. Pase las fijas.